Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado día 20 se cumplió un año del paso del huracán María por la isla de Puerto Rico. No solo pasó por Puerto Rico, sino que también arrasó la isla de Dominica, que es mucho más pequeña que Puerto Rico. Bien, fue un huracán devastador, o sus efectos fueron devastadores. Llovió además sobre tierra mojada porque días antes, unas semanas antes, había pasado también por encima de Puerto Rico el huracán Irma. Bien, lo del María ya terminó de darles la puntilla a los puertorriqueños. El sistema eléctrico colapsó, un tercio de la población se quedó sin acceso a agua corriente, la red de telefonía móvil también se hundió, bueno, así como la red de carreteras. Fue una tragedia con todas las letras mayúsculas. Lo recordamos, todavía tenemos frescas las imágenes que vimos por televisión. Al final, las cifras oficiales hablaron de 64 muertos, eso según el gobierno de Puerto Rico, aunque la cifra de víctimas total fue mucho mayor como consecuencia del huracán. Se calcula que en torno a 4.000 personas murieron a consecuencia de esta catástrofe natural. Bien, de toda aquella tragedia ha pasado ya un año y aunque la vida en la isla ha vuelto a la normalidad, es decir, los puertorriqueños salen por la mañana, van a su trabajo, a sus quehaceres particulares y vuelven por las noches a sus casas. Y bien, no han vuelto a padecer otro huracán, esperemos, toquemos madera porque estamos en plena temporada de huracanes. Pues a pesar de ello, el hecho es que la normalidad no es absoluta. Las huellas del huracán siguen patentes en la vida cotidiana de los boricuas y no parece que vaya a cambiar las cosas a mejor en bastante tiempo. Estados Unidos en aquel momento, isla a la que pertenece Puerto Rico, envió ayuda urgente. Tardaron, pero al final terminaron enviando ayuda a la isla y en todo lo demás se ha limitado desde aquel entonces a ignorar tanto a la propia isla como a la que todos, como bien sabemos, es un Estado libre asociado, no forma parte al 100% de los Estados Unidos, tanto a la isla como a los propios puertorriqueños. Es decir, que en el último año nada esencial ha cambiado y la verdad es que da pena decirlo porque el huracán del año pasado era una ocasión de oro para que muchas cosas cambiasen en Puerto Rico. No les importaba entonces, no les importó durante y por lo que vemos no les importa ahora. Hace unos meses os contaba que lo peor de la tragedia de Puerto Rico con el huracán María no era tanto el huracán en sí. Los huracanes son comunes, son habituales en el Caribe. Por Puerto Rico han pasado miles de huracanes a lo largo de su historia y están relativamente acostumbrados. El del año pasado, el María, fue especialmente duro. Cuando pasó por encima de la isla de Puerto Rico estaba en plena actividad y bueno, les pilló más después de otro huracán, como os comentaba antes, que había pasado semanas antes. Pero bueno, a eso podemos o no podemos, pero el hecho es que hay que asumir que en ciertos lugares del mundo pasan huracanes o tifones en el Pacífico y los habitantes de esos lugares tienen que aprender a vivir con ellos. El caso de Puerto Rico es claro, Cuba, la República Dominicana, el estado de la Florida, por ejemplo, Centroamérica en menor medida, porque la mayor parte no llegan tan al fondo, pero también les sucede de vez en cuando. Pero lo peor no era eso, sino el desinterés absoluto que había provocado en la potencia colonial. Estados Unidos se comporta con Puerto Rico como una potencia colonial desde hace ya 120 años, administrándola pues como la administra. En épocas mejor, en épocas peor, pero vamos, sin haberla integrado del todo en lo que son los Estados Unidos de América. Bien, os contaba también que el paso del huracán era un momento inmejorable. El programa lo hice, creo que a principios del mes de enero, si mal no recuerdo, pues aquel era un momento inmejorable para replantearse el anormal estatus de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos, que quizá en aquel momento había llegado el momento adecuado, el punto de inflexión en el que se plantasen en Washington D.C. o no se plantasen en Washington D.C., es decir, que se plantasen en una palabra y dijesen, bien, vamos a tomar un camino o vamos a tomar otro, o nos vamos hacia la independencia y nos convertimos en una república completa, la República de Puerto Rico, o nos integramos totalmente dentro de los Estados Unidos como el 51º estado, que es lo que sería Puerto Rico si mañana empezase a ser un estado de los Estados Unidos, lo que llaman allí la estadidad, es decir, si escogiesen la estadidad, que por lo que
han salido los sucesivos referéndums que se han hecho, parece que es la decisión mayoritaria por parte de los habitantes de aquella isla. Comentaba en aquel momento que lo mejor sería lo segundo, en mi opinión, que si puestos a elegir, si yo fuese puertorriqueño, entre la independencia, siendo como es un país pequeño, o integrarse con los Estados Unidos y convertirse en un estado más, como puede ser Hawái, que es también un estado insular mucho más lejano del territorio continental de Estados Unidos que el propio Puerto Rico, o la Florida, o cualquiera de ellos, estados que son caribeños, o si no caribeños, Hawái no lo es, a la vista está, pero sí estados tropicales. Pues comentaba y di unas cuantas razones para que los puertorriqueños, a mi juicio, creo que sería la mejor decisión que podían tomar. La de independizarse tampoco tiene que ser necesariamente mala, pero vamos, creo que según están las cosas y teniendo en cuenta el tamaño del país, lo integrada que está su economía con la de los Estados Unidos después de 120 años, pues me parecía a mí y lo sigo pensando, me parecía el camino lógico. Algún oyente a raíz de aquel programa, que se escuchó bastante en Puerto Rico y me enviaron muchos correos electrónicos, me comentó que Puerto Rico es demasiado pequeño como para ser estado. No, es que esto no puede ser un estado del todo porque es muy pequeño, claro. No se puede comparar con Florida o con Mississippi o con Texas. Bueno, claro, es que Texas es más grande que España, pero vamos, que tiene un tamaño muy pequeñito. La isla de Puerto Rico, si vais a un mapa, veréis que es una isla francamente pequeña, no tanto como las pequeñas Antillas, pero sustancialmente inferior en tamaño a la de la Española, que es donde está Haití, la República Dominicana, y no digamos ya la isla de Cuba. Bien, el hecho es que no es tan pequeña. Es decir, tiene el tamaño de la provincia de Córdoba, por si queremos hacer una comparación con España, y algo más de 3 millones de habitantes. En España no sería pequeño en absoluto, es decir, tendría el tamaño de una provincia grande, como es el caso de la de Córdoba. Pero claro, en Estados Unidos sí que sería un estado pequeño, pero no el más pequeño de todos. En Estados Unidos hay estados más pequeñitos, como es el caso, he ido a mirarlo, que sabía que no era el más pequeño, que no sería el más pequeño, pero no sabía en qué posición se encontraría. Pues resulta que el estado de Rhode Island, que es el más pequeño de los Estados Unidos, es bastante más pequeño, y el de Delaware también. Y por supuesto hay un montón de estados que están menos poblados o directamente infinitamente menos poblados. Alaska, por ejemplo, que es gigantesco, es mucho más grande que Texas todavía, tiene solo 700.000 habitantes solo, que es una ridiculez para un lugar tan grande. Las dos Dakotas, por ejemplo, Dakota del Norte y Dakota del Sur, solo tienen 1,5 millones de habitantes. Incluso estados importantes, como puede ser Nuevo México, sobrepasan por poco los 2 millones. Es decir, están menos poblados que Puerto Rico. Puerto Rico, de hecho, desde el punto de vista demográfico, tiene la misma población que Connecticut. Aunque, a diferencia de la mayor parte de estados, pierde habitantes a pasos agigantados. Eso es una de la dinámica demográfica de Puerto Rico es un tanto preocupante. Desde el año 2010 ha perdido, 2010, no 2000, hace 8 años, 7, porque estoy tomando la cuenta de 2010 a 2017, ha perdido el 11% de su población. Pasado de 3.750.000 a 3.300.000, que son los que tenía el año pasado. Ahora incluso habrá unos cuantos menos, porque se ha producido una estampida de isleños hacia Estados Unidos. Bien, de este 500.000 de personas que han abandonado la isla en los últimos 7 años, unos 200.000 se calcula que lo han hecho desde la tragedia del María. El año pasado, como os comentaba, fue, al menos desde el punto de vista demográfico, un auténtico punto de inflexión. Pierden habitantes, se podría decir, cada día. Se va un puñado, pero un puñado grande de puertorriqueños abandonan la isla, en su mayor parte al territorio continental, como es lógico. Y no los podemos culpar, La economía de la isla está literalmente devastada y en muchos casos, especialmente en el interior, completamente paralizada. 4 de cada 10 boricuas perdieron su empleo a raíz del huracán. 4 de cada 10, el 40%. Ponedlo en el país que estéis, en España, en Argentina, en México, donde sea, y pensad que mañana, de un día para otro, de una semana para otra, el 40% de la población, es decir, 4 de cada 10 amigos que tengáis o vecinos, se quedan sin empleo. Pues esa fue, más me parece que es un dato que nos permite hacernos una idea bastante aproximada de lo que supuso aquello. Claro, por otro lado, nada extraño si se tiene en cuenta que los principales empleadores de la isla son pequeñas empresas, que simplemente carecían de la capacidad para recuperarse de semejante impacto. Una empresa grande tiene reservas, tiene músculo y puede aguantar un golpe semejante, pero una empresa pequeñita de 10, de 15 empleados, de 4, le
le destrozan la fábrica o las instalaciones y, a no ser que el seguro lo cubra todo, las posibilidades que tiene de reconstruirse son muy remotas, ¿no? Los datos son el que agarremos, no importa, son todos bastante impactantes, ¿no? De las 45.000 empresas que había, este es un dato que he encontrado, las estadísticas de Puerto Rico, que me ha dejado de una pieza, empresas pequeñas, lo que llamamos en España las pymes, que había en Puerto Rico en el mes de septiembre de 2017, hace justo un año, han echado el cierre 8.000. Esto es el 18%. De nuevo, vamos a hacer la comparación con cualquiera de nuestros países, que de una semana para otra, no sé, o de un año para otro, en este caso, el 18% de todas las empresas hayan cerrado, sin visos de volver a abrir. A muchos, evidentemente, pues no les ha quedado más opción que emigrar a Estados Unidos. Además, pueden hacerlo sin ningún problema porque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, con algunos de los derechos recortados, es decir, no pueden elegir al presidente, por ejemplo, pero son ciudadanos estadounidenses aunque su país no forme parte de los Estados Unidos, al menos en sentido estricto. Luego el María se vino a juntar con otro caballo del apocalipsis, que ya tenían ellos y que lo arrastraban además desde hacía unos cuantos años. Me refiero a la deuda. Puerto Rico atravesaba un momento económicamente muy complicado, cuando llegó primero el Irma y después el María. Realmente complicado. Hace unos años, en 2015 creo recordar, si en 2015 fue aquel verano, escribí un artículo para Voz Populi sobre el tema de Puerto Rico y sobre los problemas económicos fastidiados que atravesaba la isla, y todos relacionados, o prácticamente todos relacionados, con un endeudamiento masivo, un déficit incontrolable, o mejor dicho, descontrolado, y por supuesto, descontrolado, y un país tan pequeñito, pues incontrolable. No podía, el gobierno de la isla no podía meterle mano. En concreto, el gobierno debía 73.000 millones de dólares en el momento en el que el María irrumpió en la isla, entró en la isla, que le produjo daños, pues, de nuevo, por otros tantos miles de millones de dólares que no podía afrontar, ni acercarse. Es una cifra, como veis, abultadísima, que en aquel momento ya había obligado a Ricardo Rosselló, que es el gobernador de la isla, a aplicar recortes a diversas partidas, como la de los servicios públicos, obviamente, la educación, la inversión en infraestructuras. Es decir, que se encontraban en ese punto como cuando antiguamente llega una epidemia, ¿no? Si la epidemia de peste o de lo que fuese se encontraba con una población ya debilitada, porque había habido 3 o 4 malas cosechas seguidas, el resultado era que en lugar de morir el 10% de la población, moría el 60%. Fue el caso de la peste negra en el siglo XIV. Bueno, pues sin llevarlo a un extremo tan trágico, fue algo así lo que le pasó a Puerto Rico el año pasado, justo en el mes de septiembre. El huracán, por lo tanto, lo que vino es a empeorar una situación que ya era muy mala, obligando a los isleños a, por ejemplo, importar la práctica totalidad de la comida que consumen. Puerto Rico, aunque es un país tropical y en su momento tuvo grandes plantaciones, no vive ni vivía antes del huracán de las exportaciones agrícolas. Pero no deja de ser, a fin de cuentas, un país tropical donde llueve mucho, tiene un clima delicioso y producía bastante comida, desde luego para abastecer a buena parte de las necesidades alimenticias de la isla. Pues bien, han tenido que empezar a importarla toda, o prácticamente toda. Y más aún teniendo en cuenta que el 80% de la cosecha del año pasado se perdió con el huracán. Lo que vemos, y esto de nuevo está a la vista, a poco que os informéis sobre lo que ha pasado en Puerto Rico o cómo está en estos momentos, lo que vemos es que un año después la situación no ha mejorado, que es lo más llamativo de todo. Si esto nos lo cuentan de Haití, pues nos lo creeríamos, pero nos lo están contando de algo parecido a un estado de los Estados Unidos. Hasta el pasado mes de agosto no se restableció la totalidad del suministro eléctrico en toda la isla. Me pareció leer el 15 o el 16 de agosto. Ojo, 11 meses para restablecer la totalidad del suministro eléctrico. Preguntaréis, bueno, ¿y quién es el encargado, el responsable de suministrar electricidad a esta isla? Es una empresa pública que se llama Autoridad de la Energía Eléctrica. Ellos lo han calcado del inglés, obviamente, eso de autoridad.
que simplemente carece de recursos. No ha sido por capricho, obviamente. Carece de los recursos suficientes, o ha carecido y sigue careciendo, por supuesto, de recursos suficientes como para restablecer toda la red, las centrales, las subestaciones, etc. A Rosselló incluso se le ocurrió hace unos meses que quizá lo mejor era privatizarla. Vamos a entregar esto a la iniciativa privada, a ver si por aquí aterriza alguna empresa eléctrica estadounidense o de fuera y lo pone a funcionar esto. Pero claro, no es tan fácil. La red es antigua, está muy dañada y es cara de mantener. Simplemente, ninguna empresa privada la quiere. Muchas centrales son antiguas y además de antiguas ineficientes. A día de hoy, el 50% de la electricidad de Puerto Rico se genera con térmicas de fuel oil, para que nos hagamos una idea. Es decir, que no parece, poco que las 4 cosas que os he dicho, no parece que la Autoridad de la Energía Eléctrica puertorriqueña sea un gran negocio. Luego, esta idea tan brillante que tuvo Rosselló de ponerlo en manos privadas no se ha materializado todavía y dudo yo que según están las cosas, a no ser que saneen bastante la red con dinero de los contribuyentes, dudo yo que tenga facilidades para colocarla, a no ser poco menos que la regale y además de regalarla le asigne una generosa dote pública para que se encarguen los nuevos dueños de sanear y de arreglar todo aquello. Pues bien, un lugar con una infraestructura dañada, acceso incierto a la energía eléctrica y la población en estampida, pues no parece el mejor lugar del mundo para la inversión productiva. Es decir, para que cualquiera decida instalarse allí con una empresa o con lo que sea, ¿no? Bueno, aquí lo que me voy a encontrar es con un pozo de pérdidas y tampoco me interesa. A fin de cuentas, las empresas se gastan su dinero, el dinero de sus accionistas. Tampoco ayuda el hecho de que Estados Unidos se haya desentendido de la isla, a la que ven pues poco menos que como un foco de problemas que además les estropea las estadísticas económicas, y es por eso que no las incluyen en el total nacional. Es decir, que Puerto Rico podría tener toda la población desempleada, pero no alteraría la cifra de paro ni una sola décima en los Estados Unidos porque no se incluye, y lo mismo con el resto de métricas económicas. Es decir, no parece que haya demasiada voluntad, ni en Washington ni entre los estadounidenses, por otorgar a los puertorriqueños o a Puerto Rico la condición de Estado. Eso es lo que se desprende del interés que han puesto en ellos y en esta historia en particular. Luego hay otros elementos que ayudan quizá a entender por qué las posibilidades de que se conviertan en un Estado son remotas, al menos por ahora. Si Puerto Rico fuese un Estado, enviaría 5 representantes a la Cámara, que son los que envía Connecticut ahora mismo, que es el Estado que tiene los mismos habitantes que Puerto Rico, y los 2 senadores preceptivos al Senado. El Senado estadounidense, cada Estado, sin importar su población, envía 2 senadores. En el colegio electoral, que es quien en definitiva elige al presidente cada 4 años, Puerto Rico contaría con 7 votos, los mismos de nuevo que Connecticut. Y esto diréis, ¿son muchos, pocos? Bueno, no son los mismos que tiene California o Nueva York, pero sí son bastantes más que otros muchos estados, en concreto que 22 estados, incluidos algunos que se consideran importantes, como puede ser Maine, en el norte, o Hawái, o Mississippi, o Nevada, por ejemplo. No sería el estado más importante, pero sí un estado digno de ser tenido en cuenta. Y eso es quizás lo que se quiere evitar desde Washington DC. Es posible, es para qué meternos en más problemas de los que ya nos está dando. Aparte de incluir sus cifras económicas y de no poder escabullirnos, como sí hicimos en el pasado, resulta que tendríamos a 5 representantes puertorriqueños en la Cámara y 2 senadores. Y para las siguientes elecciones habría 7 votos ahí que podrían llegar, en un momento dado, a decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. De ahí la desgana, yo creo, la desgana manifiesta hacia Puerto Rico por parte del gobierno estadounidense desde hace un año. Y esto no es una opinión personal, ¿eh? Esto es un hecho contrastado en la realidad. No es ya que el gobierno federal se niegue a aliviar los problemas de deuda puertorriqueños, que se negó en el pasado, es que cuando más lo necesitaban, que fue hace justo un año, la ayuda llegó tarde y mal.
Hay una agencia en Estados Unidos que se llama FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, esa sería su traducción al español. Pues la FEMA ha rechazado el 60% de las solicitudes de ayuda que se le han hecho en Puerto Rico. Y bueno, eso es lo normal. Es decir, si se has perdido la casa, por ejemplo, pues solicitas a la FEMA que te dé una ayuda, que te dé una indemnización. Y la FEMA está dotada por el gobierno precisamente para eso. Diréis, un 60% es lo normal. Estados Unidos es un país gigante que tiene todo tipo de catástrofes naturales, incluidos un montón de terremotos, de huracanes. Pues no es lo normal. El año pasado, que atravesó otro gran huracán los Estados Unidos, fue el Harvey, acordaos, en el mes de agosto. Esto pasó por Texas. Pues la FEMA solo rechazó en Texas el 30% de solicitudes. El dato yo creo que habla por sí mismo. Al parecer diréis, ¿por qué? Bueno, pues al parecer los inspectores de la FEMA se presentaron en Puerto Rico, se han ido presentando a lo largo del año en Puerto Rico, lugares remotos de la isla, y llegaban con semanas de retraso, sin saber ni una palabra de español, por lo que difícilmente se podían entender con los residentes, que muchas veces no podían demostrar la propiedad de su propia casa, que había sido de su familia durante generaciones, pero como burócratas al fin de cuentas, pues ya no, esto no consta, usted es un invasor, ya aquí no, pero esto de mis padres y mis abuelos, disculpe que no lo entiendo, más o menos una cosa así. Al final la clave podría estar ahí, justo ahí, en estas pequeñas historias que han sucedido en Puerto Rico entre los inspectores de la FEMA y los habitantes que habían perdido su casa. Diréis, ¿dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que Puerto Rico no ha sido totalmente asimilada, a pesar de los 120 años que llevan los estadounidenses ahí en la isla. Lo ha sido económicamente, pero no culturalmente. Los boricuas aprenden inglés en la escuela y lo hablan muy bien, por cierto, pero siguen empleando el español para todo lo demás. Es la lengua administrativa de la isla, la lengua comercial de la isla y la lengua cultural de la isla. Si un tipo de Chicago decide irse a San Juan a vivir, ya puede ir aprendiendo español porque no lo va a llevar muy bien si decide no hablarlo. Diréis, bueno, pero también se habla en Florida. Sí, se habla en Florida, cierto es, pero no tanto. En Florida el español es muy hablado, sin duda, pero es el 21% de la población. Y además el inglés allí sigue siendo la lengua franca. En Puerto Rico, la lengua imprescindible para entenderse es el español. Y los puertorriqueños no parece que estén por la labor de cambiarla, o por lo menos no lo ha parecido hasta ahora. Tal vez sea una oportunidad para que Estados Unidos acepte su bilingüismo, que poco a poco va avanzando, y lo integre. Actualmente hay 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Eso es aproximadamente el 15% de la población. Muy desigualmente repartidos, eso sí. En muchos estados hay muy poquitos, especialmente los de el norte del país, las llanuras y demás, pero en otros, en lugares como condados de California, de Texas, de Nuevo México, de Arizona, supera el 50% en muchos casos. El otro día leía que en una ciudad de Florida que se llama Hialeah, el 96% de la población es hispanohablante. Es decir, que no es en definitiva una lengua extranjera. Pero en cambio la política estadounidense apenas la habla. Ese quizá está siendo el drama de Puerto Rico y la causa de que en el continente todos le ignoren. Es una posibilidad que, no lo sé, quizá no se han planteado allí dentro de la isla, pero que podría ser uno de los elementos que ayudan a explicar que no termine de haber un entendimiento completo entre los puertorriqueños y los que son sus medio compatriotas de los Estados Unidos. Tengo llamadas pendientes, muchas llamadas pendientes. Vamos a ver si saco hoy unas cuantas. Vamos con la primera. La primera me la envía Mario, un oyente de Colombia, habitual por lo demás en el programa, que nos quiere hablar sobre la cosa esta de Maduro, la cena, la comilona que se dio, no sé si estaba cenando o comiendo, pero vamos, la comilona que se dio Maduro en Turquía, creo que fue hace una semana o cosa así. Hola Fernando, hoy te quiero preguntar acerca de la polémica de Nicolás Maduro y Cilia Flores
comiendo en el restaurante de Salt Bay, el chef tan famoso que le pone la sal a la carne de una forma tan peculiar, que tiene una cuenta de Instagram que inclusive yo sigo. Para empezar, para todos es indignante ver a este señor hartándose a solomillos fuera de su país en un restaurante costoso, mientras sus compatriotas pasan necesidades terribles para vivir. Pero yo te pregunto, ¿no te parece interesante cómo Instagram en forma involuntaria, sin haber gastado nada y antes haber ganado dinero por capitalización, ha logrado propinarle un golpe tan duro a la imagen de Nicolás Maduro y su régimen? ¿No te parece que estos pequeños detalles han logrado catalizar o lograrán catalizar cambios más profundos en ese país que lo que ha logrado pues la presión extranjera de gobiernos en vecinos y otras organizaciones internacionales? Bueno, pues te dejo la pregunta y te agradezco por el programa. Pues sí, Mario, fue francamente vergonzoso. Creo que todos hemos visto el vídeo porque esto empezó en Instagram, luego pasó a Twitter, Facebook, se vio por todos los lados. Lo podéis ver en periódicos digitales, está en todas partes. Fue una cosa lamentable. Estaba Maduro, si no lo habéis visto os cuento un poco por encima, en un restaurante muy de moda en Estambul, pues allí comiendo con una camiseta del cocinero, de la cara del cocinero encima. Era de chiste, era de pura película, de pura comedia, ¿no? Un restaurante carísimo, eso sí, mientras en Venezuela pues la gente se está muriendo de hambre. En cierto modo, esta historia del Salt Bae, se llama el cocinero, esta historia de Salt Bae y Maduro fue toda una metáfora es toda una metáfora del chavismo. Ahora bien, el cocinero, el tal Salt Bae, no sé si habéis visto el vídeo sabréis perfectamente a lo que me refiero, el cocinero le hacía justicia, ¿eh? Menudo petimetre. A mí me estaba dando de entera verle cortar las chuletas con ese teatrillo, moviendo el cuchillo, haciendo un número. Parecía un tonto del circo, que habían contratado para eso, con las gafas de sol puestas y la ropa ceñida. Parecía un cantante de reggaetón, no un cocinero. Es la perfecta contraparte estrambótica para un tipo tan ridículo como Maduro. Esa es la verdad. Bien, pues vamos ahora con otra llamada. Esta me llega de Asunción, que está en la capital del Paraguay. Y quien la hace se llama Yaldi, y que según me cuenta es de Asunción, pero también es de Río de Janeiro, porque vive a caballo entre las dos ciudades. Y nos quiere hablar de Jair Bolsonaro, que hablé yo ya aquí la semana pasada sobre él. Me encantó el programa ¿Quién es Jair Bolsonaro? Vaya hombre. Pues él se metió, como bien decías, con todo aquello que no debería hacerlo, con todos los tópicos políticamente incorrectos, y lleva años haciéndolo. Lo que me lleva a pensar que Jair pretendía morirse en su curul ahí del Congreso y que no tenía aspiraciones presidenciables, porque este hombre su trayectoria al menos no resiste un archivo. Además está decir que antes de la facada, la puñalada y las dos operaciones, él no tenía el arrastre, entre comillas, que tiene ahora. Se convirtió en un mártir. Y a ese mártir el pueblo brasileño, que está tan carente y cansado de la pobreza, la criminalidad y la corrupción en todos los estamentos de la sociedad, pretende votarlo para cambiar las cosas, lo que me parece tremendamente lapidario. Es así una cosa horrible. Ahora cuenta con el 49% en contra del voto femenino. Y en redes sociales existe un hashtag o almohadilla, como dicen en tu país, que se llama EliNow, que viene siendo el no. Tiene miles de seguidores con la consigna de que no votarlo a él, no ser bolsominion, como dicen aquí, no es una cuestión política, sino moral. Sin ningún ismo de por medio. Esto parece un retroceso brutal para el Brasil. Un abrazo, Fer. Bueno, ya Bolsonaro, como ya comentaba la semana pasada, el jueves, creo que
trate a Bolsonaro en la contracrónica, le han puesto en la diana y le han colgado el San Benito de enemigo público número 1 de Brasil, lo cual creo que a él no le molesta, de hecho hasta le agrada. Lo va buscando activamente y provoca todo lo que puede. Quizá piensa, la posibilidad, lanzó esa idea al aire, quizá piensa que como a Trump le funcionó esto hace 2 años, que fue estupendamente, provocando y que hablen de mí aunque sea mal. Esa táctica le salió de maravilla a Donald Trump. Pues quiere repetirla. Porque si le salió a uno bien, también le tiene que salir a él. No lo sé, quizá piensa eso. Pero claro, no debería olvidar que las elecciones en Estados Unidos son a doble vuelta. Y además el que decide al final no es el elector, es un colegio electoral. Es una especie de filtro, es un filtro, de hecho, ¿qué pasa? Eso no lo tiene en Brasil, es a doble vuelta y es voto popular. Así que si no consigue pasar del 30%, que es donde está ahora mismo, creo, se puede, creo que, ir despidiendo de la presidencia. Pero bueno, vamos a seguir, vamos con otra. Esta me viene de Carlos, de Bilbao, que tiene un comentario sobre el plagio este de Pedro Sánchez. Hola, FDV. Oye, acabas de hacer el programa del viernes, te estoy escuchando desde el aeropuerto de Bruselas y te preguntas qué porcentaje de una obra es plagio o no es plagio o cómo se lo consideraría uno. Y yo me acuerdo de mis tiempos de estudiante en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Derecho, teniéndome que comprar el libro de un profesor, me parece recordar que era Seguridad Social, y encontrándome, cuando me lo estaba estudiando como un cornudo, esto es de pe a pa, pues hay algo por la página 350 de un libro de unas 500 páginas, mal redactado, por cierto, bastante mal redactado. Digo, ahí va, pues esto me lo acabo de estudiar yo hace un rato o anteayer o una cosa así. Y digo, esto me suena. Y tiro para atrás y es exactamente página 170 y 171, exactamente 2 páginas calcadas a la anterior. Me lo considero también como muy mal, como un auténtico autoplagio de 4ª categoría. Luego investigando, bueno, el hombre se me cayó, ya se me había caído su facultad docente a los pies hacía mucho, pero ya el colmo de los colmos es considerar y descubrir que en realidad lo que nos habían obligado a comprar como su obra maestra de la enseñanza no eran ni más ni menos que los apuntes tomados en clase 5 años atrás por una comisión de apuntes, en la cual al que le tocaban tomar los apuntes el segundo día dijo: aquí poner el mismo rollo que soltó hace 3 semanas, porque se ha tirado media clase repitiendo lo mismo que dijo la vez anterior. O sea, que todo en esta vida tiene su explicación y que plagiadores de 4ª no se merecen otra cosa que el desprecio de la comunidad académica. Ya de la política, doctores tiene la Iglesia. La Universidad Carlos, como bien sabes y como bien sabemos todos, está llena de picaresca y el que más y el que menos tiene historias que contar. Por suerte, ese profesor tuyo de Deusto no llegó a presidente, porque en el caso de haber llegado a presidente, con esta historia que nos has contado, creo que lo hubiera tenido muy complicado, ¿eh? Hoy ya sabéis que se está mirando a los políticos con lupa cualquier título que presenten, y con razón además. Ojo, que me parece que el tema tiene no una gravedad total, pero sí es grave. Que te hayas inventado un doctorado, un máster, lo único que estás haciendo es reírte en la cara de los que sí se esforzaron por aprobarlo, y además estás devaluando el nombre de esa universidad, incluso diría que hasta el nombre del propio país. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando. Terminamos con Pizarro, como siempre, que hoy cierra con este mismo tema, este de Sánchez y sus problemas doctorales. Cuando parece demasiado difícil plantear una mamarrachada que supere a la última, Pedro vuelve a hacerlo y nos vuelve a dejar ojipláticos y boquiabiertos. Pretende reformar la Constitución para que si cogen a un cargo público abusando de su posición, pueda seguir aforado. Y con un poco de suerte trata de colar de rondón en el último momento pues varios referéndums y algún techo de déficit, que es como se ve que él calza las propuestas para las que no tiene apoyos. Tanta acción poco reflexionada es impropia de un doctor universitario. Es curioso
cómo alguien que repite insistentemente que él es el presidente del gobierno se comporte en todo momento como un candidato sin opciones que promete una luna por votante. Impaciente, espero la siguiente mamarrachada de este tipo que está demostrando ser el mejor en lo suyo. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy lunes, primer día de la semana y de la última semana de septiembre, por cierto, y yo me despido de vosotros hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.